La Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Fe te da la bienvenida a esta programación virtual. Las iglesias pertenecientes a la Misión Regiomontana nos hemos sumado a las medidas de mitigación y prevención contra el COVID-19. Por ello, nuestros templos permanecerán cerrados hasta el 30 de abril. Haz tu parte y sigue con tu familia las medidas preventivas y de sana distancia. Lavado de manos frecuente. Al toser o estornudar, tápate con la parte interna del codo. Quédate en casa y solo sal para actividades esenciales. Consulta y comparte información de fuentes confiables. Si tienes alguno de estos síntomas, fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar, consulta a tu médico vía telefónica y asiste a un centro hospitalario solo si lo indica. En este tiempo en casa, practica los 8 hábitos saludables para mantenerte sano. Bebe agua natural. Ten una actitud positiva. Practica el bien comer. Realiza actividad física. Descansa adecuadamente. Practica el autocontrol. Desayuna más y cena menos. Y sé feliz. Conoce más sobre ellos en www.quierovivirsano.org. Diariamente pasa tiempo estudiando y meditando en la Biblia. Confía en sus promesas y pide paz, paciencia y sabiduría a Dios a través de la oración. A pesar de que nuestros templos estén cerrados, la iglesia somos todos nosotros, por lo que sigue abierta en cada hogar y a través de los medios digitales. Cuídate y cuida a tu familia, y no olvides que Jesús viene pronto. Continuemos preparándonos y predicando el Evangelio. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Comenzamos. Buenos días, hermanos. Les damos la cordial bienvenida a todos los que nos acompañan desde casa a este programa virtual de la Iglesia de la Fe. Les recordamos que hoy iniciamos un nuevo trimestre y por tanto tenemos un programa especial del Día Mundial de Ayuno y Oración. Aparte, también estamos incluyendo el programa especial de 100 días de oración. Cada día tenemos muchos motivos especiales para orar, pero tenemos 3 principales que son los que incluiremos todos los días. El primero es el derramamiento del Espíritu Santo. El segundo es el reavivamiento personal para la misión. Y el tercero es por la situación en la que estamos de la pandemia del COVID-19, que estamos todos siendo afectados por ello. Entonces incluyamos todos esos puntos diariamente en las oraciones que hagamos desde casa. Ahora, para iniciar el programa, vamos a tener una oración. Les pido que ahí donde están, inclinemos el rostro para orar. Señor, te damos muchas gracias porque hasta el día de hoy nos has acompañado, nos tienes con bien. A pesar de la situación, estamos firmemente creyendo en que tú nos acompañas y que esta situación ayuda a que nosotros podamos reforzar nuestra fe y podamos compartir tu palabra con los demás. Esta situación nos ha dado mucha oportunidad para compartir tu palabra a través de los medios electrónicos, a través de las redes sociales. Y te pedimos, Señor, que tú sigas estando con nosotros para que a través de estos medios podamos seguir predicando de tu palabra. Acompáñanos en este programa, que sea de bendición para todos los que nos puedan acompañar desde casa o desde cualquier lugar que vean este programa. Quédate con nosotros, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Feliz sábado, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro programa de Escuela Sabática entonando el himno 28, Tu pueblo jubiloso. Los invito a que donde estén se pongan de pie para entonar con gozo. Se
ahora vamos a ver el video sobre el misionero, recordando que en este trimestre nuestras ofrendas estarán yendo a la división transeuropea. Historia para el 4 de abril del año 2020. Una atea asustada. Biljana Mijatovi oró por primera vez en una oportunidad en la que, siendo atea y teniendo apenas 20 años, vio a una pariente luchando contra fuerzas sobrenaturales. Biljana se había enterado del problema por parte de un primo. «Svetlushka se ha vuelto loca», le dijo el primo. «¿Por qué?», preguntó Biljana. Biljana había estado ocupada con sus estudios universitarios y no había visto a Svetlushka por algunos días, a pesar que eran vecinas en un apartamento dúplex ubicado en un suburbio de Belgrado, la capital de Serbia. El primo le contó que Svetlushka estaba escuchando voces. Estas voces no decían nada importante, pero no paraban de hablarle. El marido de Svetlushka también escuchaba las voces y su hija de 3 años sufría dolores de estómago. Pero el asunto no termina allí, porque Svetlushka oía golpes en las paredes y chirridos. Contó que pudo encogerse del tamaño de un ratón y caminar por la casa como una persona pequeñita. Cuando caminaba por la ciudad, sentía como si estuviera metida hasta la cintura en un pozo de agua y que los transeúntes atravesaban su cuerpo. Preocupada, Svetlushka buscó ayuda médica. Los doctores le dieron medicamentos para dormir, pero esto no resolvió los problemas. Algunos familiares llevaron a Svetlushka a los monasterios y los clérigos la visitaron en su casa. Un sacerdote colocó una Biblia en su cabeza y otra a sus pies para tratar de hacerle un exorcismo. Con el paso de las semanas, Svetlushka perdió las fuerzas y ya no podía permanecer de pie, así que pasaba todo el día en la cama. Biljana estaba alarmada por la noticia, pero no sabía qué pensar. Era atea, así que no creía en Dios, el diablo o lo sobrenatural. Estaba segura de que Svetlushka debía estar sufriendo problemas psicológicos. Como sentía mucha pena por ella, decidió visitarla. Biljana encontró la puerta principal abierta y entró. Svetlushka, que estaba acostada en la cama, se emocionó mucho al ver a su visitante. «No tengo problemas psicológicos», exclamó. «De verdad, me siento muy triste de que nadie me crea». Seguidamente describió los extraños sucesos que estaba experimentando de manera clara y coherente. «¿Por qué tengo que tomar medicamentos si estoy sana?», preguntó. «Soy una mujer normal. Duermo todo el día debido a la medicina. Lo que necesito es otro tipo de ayuda». Biljana se convencía cada vez más de que Svetlushka estaba diciendo la verdad. «¿Quieres que ore por ti?», le preguntó Biljana, sorprendiéndose ella a sí misma por lo que acababa de decir. «Asistí a una iglesia cristiana y escuché que Dios puede ayudar en diversas situaciones. Cuando no hay nada que podamos hacer, podemos orar». Aunque Biljana no creía en Dios, había asistido a un servicio de adoración un sábado en la iglesia adventista de Nueva Belgrado. Había ido en busca de respuestas sobre el significado de la vida. Al escuchar a su vecina, Svetlushka aceptó la oferta de oración. Biljana regresó a su casa y se arrodilló. «Dios, si existes, por favor, protégeme de los demonios», dijo. Mientras pronunciaba estas palabras, se preguntaba por qué estaba de rodillas. Ella no estaba acostumbrada a arrodillarse, así que le pareció una locura. Sin embargo, siguió orando. «Por favor, ayuda a Svetlushka», clamó. «Protégela, por favor». Al día siguiente, cuando Biljana volvió de la universidad, encontró a Svetlushka de pie, limpiando las ventanas de su casa. Biljana se detuvo asombrada. Dios había escuchado su oración. Svetlushka se había librado de los espíritus malignos y nunca más volvería a preocuparse por ellos. Biljana se llenó de alegría. Desde ese momento hizo una promesa a Dios, la cual recuerda un voto que Jacob hizo en Génesis 28, 20 y 21. «Si Dios me acompaña y me cuida, entonces el Señor será mi Dios». Una mañana, Biljana se despertó llena de fe. Ahora ya no dudaba de Dios, así que entregó su corazón a Jesús y fue bautizada. Biljana tiene ahora 47 años. Es auditora de una compañía de seguros y es miembro activo de la iglesia en Belgrado. En mi trabajo misionero, ha sido un gran consuelo para mí ver cómo Dios obra con cada persona desde la infancia, nos dice.
En mi experiencia he visto cómo Dios trabaja con paciencia y perseverancia con cada persona. Pido que Dios nos ayude a encontrarnos con aquellos que necesitan escuchar la palabra para que puedan responder a su llamado a la salvación. Viljana es miembro de la Iglesia Adventista de Nueva Belgrado, la cual recibirá parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre para adquirir su propio templo. La congregación se reunía en un cine alquilado cuando se estableció en el año 1993 y ahora comparte un local con otra congregación adventista cerca de Nuevo Belgrado. Gracias una vez más por su generosa ofrenda del 13º sábado. Muy bien, hermanos, continuamos con el programa y ahora tenemos una de las secciones más interesantes, que es Conociendo a tu hermano. En este día tenemos el placer de invitar a nuestra hermana Daniela y pues tendremos unas preguntas para ella para conocerla un poquito mejor. Bienvenida, Daniela. Gracias. Vamos a comenzar. La primera pregunta es: ¿cuál es tu nombre completo y de dónde vienes? ¿Eres de acá o eres de afuera? Mi nombre completo es Daniela Ruth Bravo Ceballos y vivo actualmente en Apodaca, Nuevo León, y siempre he estado en la iglesia, gracias a Dios. Desde pequeña mis papás me trajeron y me he mantenido por su gracia aquí. Muy bien. Cuéntanos más de tu familia. ¿Tienes hermanos? ¿Cómo es tu familia? Bueno, tengo un hermano, se llama Jorge, y mis papás Ruth y Jorge, y ya desde hace 4 años, gracias a Dios, estoy casada con Héctor y pues no tenemos hijos, entonces ahorita solo somos nosotros dos. Muy bien, eso es interesante. Cuéntanos más acerca de ti. ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente? Yo estudié Lengua y Literatura Hispánicas, o Letras, como se conoce normalmente, y actualmente soy redactora en una universidad y pues básicamente genero contenidos para vías digitales o vías impresas de todo lo que se requiera comunicar en la universidad. Es un trabajo que me gusta mucho, gracias a Dios Él me lo ha dado. Y ya llevo ahí, pues creo que voy a cumplir 3 años, gracias a Dios. Y pues ya es eso es lo que hago. Y pues soy empleada de tiempo completo. Muy bien. Ahora cuéntanos sobre tu experiencia en la iglesia. ¿Cómo te integraste a la iglesia adventista y actualmente qué funciones tienes en ella? Bueno, pues como ya mencioné, desde pequeña he estado. Antes solíamos ir a una iglesia que se llama Cumbres, de ahí estuve toda mi niñez, como hasta alrededor de primarios, la edad de, no sé, 7, 8 años, y luego ya mis papás, como siempre hemos vivido cerca de la iglesia de la fe, pues decidimos venir a esta iglesia que era un poquito más pequeña, pero quedaba más cerca. Entonces desde la edad como de los 11 años estoy en la fe. Ya son más de 10 años aquí y pues me integré en la iglesia. Cuando yo recién llegué a la iglesia, comencé a tomar estudios bíblicos y gracias a Dios decidí bautizarme. Creo que sí fue, aunque era pequeña, como que una decisión muy consciente y que Dios guió. Y pues luego ya me fui integrando, pues ayudando a las maestras, diaconisa, y ya más adelante en los clubes, directora, escuela bíblica. Entonces me gusta mucho agradezco mucho a Dios y a la iglesia que desde muy pequeña me integraron como en cargos, me dieron responsabilidades. Una cosa curiosa es que pues en los clubes tenía como que mis amigos, pero poco a poco pues tristemente se fueron como que saliendo de la iglesia y llegué a quedarme como que de mi edad era como que la única o éramos muy pocos. Entonces como que mantenerme activa en la iglesia me gustaba mucho y creo que fue lo que ayudó a que pues siguiera. Y ya ahorita gracias a Dios pues ya hay más jóvenes, hay más gente de mi edad y pues estamos muy integrados. Y actualmente pues soy directora de comunicación, directora de Conquis y de Escuela Bíblica de Vacaciones. Entonces es algo que ya llevo algunos años haciéndolo. Me gusta mucho, también son retos muy, muy grandes,
pero también es muy gratificante que poder dar un poquito de lo que la misma iglesia me dio, de pues ayudar a los niños, a los adolescentes a aprender de Dios, a fortalecer sus dones, sus talentos, y pues a sentirlos, hacer que se sientan pues queridos, que son importantes y que pueden dar algo a la iglesia y a la misión, ¿no? Para Dios. Muy bien, es una respuesta bastante completa. Ahora hablando sobre la iglesia de aquí de la fe, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la iglesia de la fe? Ok, voy a mencionar dos cosas. La primera es que es una iglesia muy activa, que tiene muchos planes, todos los ministerios están activos, gracias a Dios. Ahorita por la contingencia, pues ya no nos estamos reuniendo presencialmente, pero seguimos de manera virtual y es algo que también me ha gustado, que se ha retomado, se ha seguido como que los planes de la iglesia adaptados a esta nueva situación. También que cuando las personas llegan es muy abierta a que se puedan integrar a cargos, a funciones, a actividades, que puedan dar ideas. Y también otra cosa que me gusta mucho, que no lo había pensado inicialmente porque se me hace algo muy normal para mí, son los jóvenes, o sea, el ministerio juvenil. Si bien como que el ministerio, pues a lo mejor no está muy activo por sí solo, todos los jóvenes están involucrados en diferentes como que actividades de la iglesia. También todos los jóvenes somos muy unidos y creo que eso fortalece tanto a cada quien personalmente. O sea, por ejemplo, a mí me ayuda mucho que, como ya mencioné, cuando yo crecí, pues no había tantos de mi edad, no había tantos niños o adolescentes. Ahorita es un grupo muy nutrido y que no solo nos juntamos para pasarla bien o divertirnos, sino también para servir a Dios, para aprender, y eso me gusta mucho. También me gusta que la misma iglesia acoge a las personas y a los jóvenes en sí, y pues les hace ponerse a trabajar para Dios. Creo que es una iglesia que puede crecer aún más y que ahorita que estamos integrándonos a los medios digitales podemos llevar aún más el mensaje hacia otras personas y en otros lugares, y pues ya, eso es una de las cosas que me gustan más de la iglesia. Y pues la verdad es que sinceramente es la iglesia en la que crecí, entonces no me veo en otra iglesia. Sé que si Dios lo pone, podría irme a otra iglesia si Él lo decide, pero en realidad esta es como que mi iglesia de casa, entonces estoy muy agradecida por pertenecer a esta iglesia. Muy bien, qué bonita respuesta, la verdad. Y por último, cuéntanos una anécdota o experiencia en la que particularmente tú hayas visto que Dios intervino en tu vida. Bueno, pues son varias, cada quien tenemos anécdotas a lo mejor muy pequeñas, muy grandes. Una que se me viene a la mente ocurrió el año pasado. No es como que algo en específico, sino como un lapso de tiempo. Por un tiempo mi esposo no tuvo trabajo y en realidad fue casi medio año. Entonces, en todo ese tiempo nunca nos faltó nada realmente. Sí, Dios nos ayudó un poquito, bueno, nos ayudó mucho para como que organizar el dinero, organizar tiempo y demás, pero nunca vimos que nos faltara nada. De hecho, cuando había que pagar, no sé, cosas pues básicas, ¿no? De que la casa o los servicios y así, y de repente faltaba o mi sueldo no era suficiente, llegaba algo y gracias a Dios pues no había deuda. De hecho, gracias a Dios terminamos pues ese lapso sin deudas, y yo realmente la única forma en la que creo que eso fue posible es gracias a Dios, de que Él nos estuvo sosteniendo ya. Y creo que es algo muy notorio porque ya hace 2-3 años pasó más o menos lo mismo, pero al revés. Yo era la que no tenía trabajo y me acuerdo que yo me estresaba mucho y como que quería por mis mismas fuerzas hacer como que cosas para que no faltara nada, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo, que de hecho fue mucho menos, fue como 1 o 2 meses, yo me estresaba mucho, me sentía muy dudosa, como que
me sentía muy débil de fe. Y en al contrario, me sentí muy en paz, sentía que Dios nos iba a sacar adelante por los medios que Él escogiera, y gracias a Dios Él lo hizo. Y también pues nos enseñó muchas lecciones sobre pues humildad, tener fe y pues aprender a vivir con lo que Él te da, no desear como que cosas que a lo mejor no son necesarias. Entonces creo que ese momento fue algo que fortaleció mucho mi fe y que hasta la fecha ha sido pues la forma más palpable en la que Dios ha provisto para mi vida. Muy bien, supongo que es una de las tantas experiencias que has tenido y que Dios definitivamente se ha mostrado en tu vida. Y bueno, entonces de esta manera finalizamos esta pequeña entrevista. Ya aquí ya la conocen un poco mejor, nuestra hermana Daniela Bravo. Así que agradecemos que nos hayan acompañado y pasamos a la siguiente sección de nuestro programa de Escuela Sabática. Querido coronavirus, viniste a declararnos la guerra. sin razón, Sin motivo. Creando incertidumbre. Incertidumbre. Tu ejército es grande. Muy grande. Estás por todas partes. Aunque no te podemos ver. Quieres prohibir Nuestros abrazos. Nuestros saludos. Nuestra libertad. Quieres confundirnos. atemorizarnos. que entremos en pánico. Querido coronavirus, Déjame decirte que no nos vencerás. Nuestro ejército es más grande. Tenemos fe. Tenemos esperanza. Nos ayudamos unos a otros. Tenemos paz. Porque creemos en Dios. Confiamos en Dios. Respeta A mis amigos. mi vecino, Respeta a nuestras familias. A los débiles. Respeta A los enfermos. A los médicos. Y las enfermeras. nuestros héroes. verdaderos héroes. Dios en control. Dios está al control. Él está en control. En Él está mi confianza. Querido coronavirus, Dios está al control. Dios está en control. querido coronavirus, Dios está al control. Bueno, para continuar con nuestro programa, vamos a dar paso al repaso de la lección. Como había mencionado, iniciamos un nuevo trimestre y con ello una nueva lección que de título lleva ¿Cómo interpretar la Biblia? El día de hoy vamos a iniciar con la lección número 1 titulado La singularidad de la Biblia, y para ello el hermano Roberto Ramírez estará con nosotros para explicarnos la lección. Les damos el tiempo. Feliz sábado, hermanos, donde quiera que se encuentren, hermanos de la Iglesia de la Fe. Queremos mandarles un fuerte saludo donde quiera que estén ustedes. Se les extraña, ya quisiéramos volvernos a dar esos abrazos que solíamos darnos en la iglesia cuando nos encontrábamos. Nuestra iglesia era famosa porque se saludaba a la gente, le gustaba abrazar a los hermanos, y creo yo que ya todos extrañamos esos abrazos de nuestros hermanos. Antes de comenzar con nuestro repaso de nuestra lección de esta semana, este sábado que pasó nos dimos cuenta que tenemos hermanos que nos han estado sintonizando o han estado al pendiente de nuestras transmisiones, y quisiéramos mandarles algún saludo. Quisiéramos mandar un saludo a nuestros hermanos que se conectaron desde Ciudad Juárez, a nuestros hermanos que también nos estuvieron sintonizando en Tuxtla, Chiapas, a los hermanos de Cuernavaca, a nuestros hermanos que también estuvieron viéndonos en California. Tuvimos ahí un mensaje de Cali, pensamos que es Cali, Colombia, así es que si es hasta allá, pues gracias por sintonizarnos, les mandamos un fuerte saludo. Esta iglesia es famosa porque tiene miembros de muchas partes. Estaba sintonizándose una hermana con nosotros, ella es de Venezuela, así es que mandamos un saludo hasta Venezuela también. Y también queremos mandar un fuerte saludo a nuestros hermanos de Minatitlán, Veracruz, que estuvieron sintonizándonos. Gracias por estar al pendiente de nuestras transmisiones.
y queremos hacerles la invitación que si usted tiene alguna petición especial y quisiera que nuestra iglesia, la Iglesia de la Fe, orara por sus necesidades o por sus peticiones, con toda confianza exprésela ahí en un mensaje, y nuestros hermanos aquí que están a cargo de este trabajo nos harán saber a nuestra iglesia cuál es la necesidad por la cual usted está pidiendo que oremos. Así es que gracias por apoyarnos, gracias por sus saludos también que envían, y primeramente Dios, esto terminará y volveremos a abrazarnos cada uno de nosotros. Sabemos que esta situación no es local, prácticamente es mundial, así es que el mismo problema que tenemos aquí es el mismo problema que existe en muchas partes de este mundo. Mientras tanto, Dios les bendiga y vamos a comenzar. Todo tiene un tiempo, y el sábado anterior terminamos una lección maravillosa que estuvimos estudiando acerca del libro de Daniel, y este nuevo trimestre habremos de estar estudiando cómo interpretar las Escrituras. Seguramente habrá de ser una lección maravillosa como la que acabamos de pasar, y habrá de dejarnos grandes lecciones. Y antes de comenzar con nuestro repaso, les voy a invitar a que oremos, por favor. Inclinamos nuestro rostro. Querido y amante Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido vida hasta este día. Sin lugar a duda hay necesidad en todo el mundo, Señor, y tú la conoces a la perfección, y queremos pedirte que tú seas en cada corazón que en este momento esté sufriendo, Señor. Por favor, que tú permitas que puedan encontrar paz, que puedan encontrar consuelo, y que aún hay esperanza, Señor, para cada uno de nosotros. Bendícenos, sé con nosotros en esta mañana. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro repaso de nuestra lección. Esta semana estudiamos la singularidad de la Biblia, y allí pudimos encontrar, en lo que estudiamos esta semana, que nuestra Biblia está formada por 66 libros, decía nuestra lección. Fue escrita, tomó un periodo para que fuera escrita de aproximadamente 1500 años, y se escribió en 3 diferentes países, que fueron, o continentes, perdón, que fue Asia, África y Europa. Y para que esta Biblia fuera escrita se utilizaron diferentes tipos de personajes en diferentes tiempos, lo cual habremos de estar estudiando esta semana. El día del domingo, nuestra lección hablaba de la palabra viva de Dios. ¿Cómo puede ser este libro, la Biblia, una palabra viva? ¿Cómo podemos encontrar en ella vida? Bueno, en la lección nos hablaba de este personaje Moisés, cuando se encontraba ya a las puertas de la tierra prometida, cuando ya habían estado viajando esos 40 años en el desierto, un tiempo que no era necesario que pasaran, pero así sucedió. Moisés se encontraba con el pueblo de Israel ya a las puertas de la tierra prometida. Él ya sabía incluso que él no iba a poder entrar a esta tierra prometida, y él menciona a través de un canto que expresa en el libro de Deuteronomios capítulo 31, a través de un cántico, él narra todos esos eventos por los cuales estuvo pasando este pueblo de Israel, y les hacía una exhortación que es impresionante, una exhortación que la podemos aplicar incluso a nuestra vida hoy en día. Y les voy a invitar a que, si tienen oportunidad, volvamos a ver nuestras Biblias en Deuteronomios capítulo 32, versículos 45 al 47. Le voy a ir dando lectura a lo que dice el texto. Dice: y acabó Moisés de recitar estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais. ¿Creen ustedes, hermanos, que estas palabras podemos hacerlas nuestras? Yo creo que sí. Así como Moisés, cuando estaba con este pueblo ya para entrar a la tierra prometida, les hace esta exhortación, a él le preocupaba que ya estando en esta tierra, cuando ya no iban a tener
los mismos problemas que habían tenido en estos 40 años, ellos se olvidaran de Dios. A él le preocupaba que esto no pasara. Así es que les enfatizaba y les decía: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas estas palabras de esta ley. A Moisés le preocupaba que no solamente las personas mayores se hicieran cargo de estas palabras, sino que se las inculcaran a cada uno de sus hijos, porque estas generaciones futuras habrían de continuar en esa tierra. Y lo importante de cumplir con todas estas palabras, decía, porque esto no es una cosa vana, es vuestra vida. ¡Qué importancia! ¿Qué palabras estaba recomendándoles Moisés que no se les pasara? Porque esto era algo para su vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestras vidas sobre la tierra a donde vais. Así es que nosotros también tenemos que hacer nuestras estas palabras. Tenemos que practicarlas. En la lección nos decía que si nos hacía una pregunta, si tenemos que aplicar todas o solamente algunas, las que nos convengan. ¿Qué piensa usted? ¿Las que le convengan podrá usted tomar o tendremos que tomar todas? Decía el texto, me gustaba que decía en la lección, entre las últimas palabras de Moisés se encuentra esta fuerte exhortación, la que acabamos de leer. Moisés quería enfatizarles que debían seguir dándole prioridad a Dios en su vida y en su voluntad. Esa era la intención de Moisés. Además, decía la lección, fíjate que no debían elegir las palabras, o sea, escoger de la palabra de Dios lo que les conviniera, sino que debían observar y obedecer todas las palabras de esta ley. No es lo que me convenga, es todas las palabras de esta ley. Si lo hacemos parcial, las promesas que hay en esa palabra no se van a poder cumplir. Es por eso que es importante que hagamos nuestras todas las palabras de esta ley. En la lección nos hablaba de que hay un pueblo que al final, en los últimos días, habrá de mantenerse fiel. Este pueblo permanecerá fiel a la enseñanza de la Biblia. Dice Apocalipsis que este pueblo es el que va a observar los mandamientos de Dios y va a tener la fe de Jesús. Porque esta no solo garantiza una vida abundante en esta tierra, sino también garantiza un destino eterno en el hogar que Jesús está preparando para nosotros. Así es que si a Moisés le preocupó que este pueblo de Israel llevara estas palabras en su corazón y las transmitiera a sus hijos, porque esto era vida, para nosotros también debe de ser de suma importancia el hecho de que tengamos estas palabras, la palabra de Dios que está escrita aquí, la hagamos nuestras, lo tengamos en nuestro corazón y la compartamos o se la transmitamos a nuestros hijos. El siguiente día hablaba de quién escribió la Biblia y dónde. ¿Quién pudo haber escrito este libro maravilloso? Si en la lección veíamos que tomó un tiempo de 1500 años hacer 66 libros que fueron escritos en 3 diferentes continentes por diferentes personas. Entre ellos había personajes, decía en la lección, como Moisés. Moisés estaba destinado a ser un rey, a ser un líder, a ser el líder principal de un pueblo egipcio. Pero Dios tenía otros planes para este hombre. Así es que utilizó a un hombre culto, seguramente al él ser propuesto para ser un líder de este pueblo egipcio, era un hombre culto, estaba preparado. También fue utilizado un profeta, un hombre humilde, decía la lección, un hombre que cuidaba ovejas, que se alimentaba de los higos del campo. A lo mejor no tenía o muy seguramente no tenía la misma preparación que Moisés, pero Dios no ve esos detalles. Él notó en este profeta humildad, así es que utilizó un hombre humilde para que este libro también fuera escrito. Utilizó a Jeremías, que era hijo de sacerdotes. Era un joven que estaba, pues prácticamente tenía conocimiento de lo que era relación a la palabra de Dios, pero era muy joven y Dios lo contempló para usarlo.
como uno de sus escritores. Daniel, acabamos de estudiar 3 meses atrás, lecciones maravillosas que fuimos sacando acerca de este profeta de Daniel, de su historia, de lo que él escribió. Seguramente este joven, cuando él en su juventud no pensaba estar en esa situación en la que se encontró, pero a mí me llama la atención que en esa juventud, al ser llevado esclavo a un lugar donde no conocía, él propone en su corazón servir a Dios junto con sus compañeros. Muchos jóvenes fueron llevados, pero la Biblia destaca solamente a estos 4, a Daniel y a sus amigos. Y Daniel propone en su corazón servir a Dios y fue uno de los hombres que Dios utilizó para formar parte de este libro maravilloso. Otro de los personajes que fueron utilizados fue un hombre cobrador de impuestos, alguien que la gente rechazaba. Hoy en día a algunos de nosotros a lo mejor nos pasa lo mismo cuando pensamos en nuestros líderes gubernamentales, los rechazamos, pero Dios tenía planes para que un hombre como este, un hombre preparado en finanzas, Dios pudiera utilizarlo, cambiar su vida y darnos un mensaje importante. Otro de los personajes muy importantes en este libro es el apóstol Pablo. Este hombre, él mismo menciona que fue criado con los mejores maestros, fariseo de fariseos se mencionaba él, con un conocimiento bastante amplio. Dios mismo lo utiliza para ser uno de los personajes que habrían de alcanzar a aquellos gentiles que no conocían la palabra de Dios, y él forma parte de este maravilloso libro que es hoy en día nuestra Biblia, la palabra de Dios. Y otro de sus personajes utilizados, aparte de los muchos que fueron, fue el apóstol Juan, un hombre que estuvo todo el tiempo con el Señor Jesús. Al final a él se le revela el libro del Apocalipsis, un libro que habla del final de la historia de este mundo, y no solo habla de las cosas desagradables que habrán de pasar, sino que trae esperanza para cada uno de nosotros. Así es que la palabra de Dios, ¿quién la escribió? Diferentes tipos de personas, de diferentes lugares, con diferente conocimiento. Asimismo, para nosotros, que somos diferentes tipos de personas con diferentes conocimientos, pero Dios, cuando utiliza a las personas y usa su Espíritu Santo, lo hace para alcanzar a cada uno de las personas que Él quiere llegar a Él. La parte del martes nos hablaba que nuestra Biblia está compuesta, por lo menos el 30% de ella, de profecía. En ella encontramos las profecías que nos hablan de nuestro Señor Jesús, cómo habría de venir, en qué ciudad había de nacer, quién habría de estar al pendiente de Él, cuál era su misión por la cual el Señor Jesús habría de venir. Y las profecías encontradas en la palabra de Dios, así que en nuestra Biblia, nos hablan de lo que el Señor Jesús iba a venir a hacer a este mundo. Nos dio una serie de citas en ese día, las cuales podíamos leer, y nos hablaban de estos eventos que sucedieron, que fueron reales y veraces en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es su importancia de esto? Dice que hay al menos 75 predicciones mesiánicas directas del Antiguo Testamento acerca del Señor Jesús. 75 predicciones. Y muchas más si agregamos la tipología. La tipología es el estudio de los rituales del Antiguo Testamento, como los sacrificios que se consideraban semi o mini profecías acerca del Señor Jesús. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es un testimonio de su inspiración y revelaciones divinas. O sea que al cumplirse estas profecías, eso le da veracidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es palabra viva, no solamente se trata de profecías, es palabra real. Por lo tanto, la Biblia predice su encarnación, su muerte y su resurrección, y su cumplimiento garantiza la confiabilidad que tenemos que tener en ella. Así es que la Biblia, este libro escrito por diferentes personajes, tiene mucha profecía que ya se ha cumplido y profecía que habrá de cumplirse también. Así es que la palabra de Dios es un libro que incluye profecía. La palabra de Dios es un libro que incluye historia.
Y fíjense lo que dice la lección. La Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser humano. Cualquier libro que nosotros podamos leer, de cualquier género, puede ser importante en nuestra vida, puede darnos algún buen consejo. Pero la Biblia es totalmente diferente. La Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser humano, ya que registra los actos de Dios en la historia al avanzar hacia un objetivo específico. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Dice, ya que registra los actos de Dios en la historia al avanzar hacia un objetivo específico. Cualquier libro que nosotros leamos de cualquier autor puede darnos buenos consejos, pero hasta ahí puede llegar. Pero la Biblia no. La historia de la Biblia está registrando los actos de Dios al avanzar hacia un objetivo específico. ¿Cuáles son estos objetivos? En el caso de la Biblia, esos objetivos son la promesa de un Mesías y la segunda venida de Jesús. Me llama la atención esto, la promesa de un Mesías y la segunda venida de un Jesús. ¿Por qué necesitamos la promesa de un Mesías? Es cierto que Dios es nuestro creador, y cuando Dios creó al humano, al ser humano, al hombre, en cierto momento Él se soltó de la mano de Dios, y al desobedecer, su forma de pagar esa desobediencia, la única manera era la muerte. Así es que el hombre estaba destinado a morir, y Dios, en su maravilloso amor, tuvo un plan para rescatar a la humanidad. Tenía un Mesías, porque la única forma de que yo pagara por mi transgresión era pagando con mi vida. Pero Dios nos ama tanto que Él mandó a su Hijo unigénito para darnos la oportunidad de ser perdonados, de recibir ese perdón, si usted así lo cree, de aceptar ese perdón y alcanzar la vida eterna. La segunda promesa es la segunda venida de Jesús. No solamente Dios nos creó, no solamente Dios nos rescató, no solamente Dios nos ha dado el perdón, sino que también tiene la promesa de que nos va a llevar al cielo. Él, cuando estaba aquí, dijo, me es necesario ir al cielo, voy a ir a crear casas para cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también puedan estar. Qué maravilloso Dios tenemos. Así es que Dios en la historia no solamente es cualquier tipo de autor que te puede dar un buen consejo. Dios ha previsto que la historia, desde el principio al fin, esté Él de por medio pensando en la humanidad. Fíjense que el testimonio de los 4 evangelios y el de Pablo es que Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, fue sepultado y ha resucitado. Y el mensaje principal del apóstol Pablo es que esa resurrección nos garantiza a usted y a mí que hay vida, que hay la oportunidad de volver a vivir. Cada uno de nosotros tenemos seres queridos que ya están descansando. El apóstol Pablo dice que ellos duermen, que están durmiendo. Y si no fuera esa promesa real, qué triste sería de cada uno de nosotros. Si eso no fuera real, el apóstol Pablo dedicó su vida entera para que cada una de aquellas personas, aquellos gentiles, cada uno de nosotros pudiéramos hacer nuestra esta esperanza de la resurrección. Así es que cuando Cristo vuelva, dice la lección al final, que cuando Él vuelva a este mundo y toque esa final trompeta, todos los que estén durmiendo, que hayan creído en el Señor Jesús, habrán de ser despertados. Así es que la Biblia contiene una historia maravillosa de cómo Cristo nos formó, cómo Dios nos formó, nos rescató, nos da la esperanza de volver a vivir, y no solamente de vivir, sino de llevarnos al cielo a pasar la eternidad con Él. Muy bien. De todo este estudio de este libro maravilloso, no sería suficiente si nada más lo leyéramos por leerlo. La lección nos hablaba de que este libro tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y si ese no es el objetivo final de este libro, de que tú puedas tener un encuentro con Dios, desafortunadamente sería una lectura vana. Fíjense que la lección del día jueves nos hablaba de este rey Josías.
Este rey, muy joven él, estaban trabajando en el templo, levantando los escombros de lo que había quedado, y uno de los sacerdotes encontró un libro. La lección dice que pudo haber sido ese libro del cual hablábamos unos días atrás, que era la ley de Dios. Y cuando este sacerdote lo lleva en sus manos, lo lleva probablemente a su casa y lo está leyendo, se queda sorprendido. Y no se lo quedó solamente él, sino que fue y se lo compartió al mismo rey Josías. Y le dijo: mira, encontré este libro en los escombros que quedaron del templo y me gustaría que lo leyeras. El rey Josías, al leerlo, se quedó sorprendido. Se quedó espantado de lo que estaba viendo en ese libro. Y él no se quedó con esa inquietud, sino que mandó a sus sacerdotes a que buscaran a la profetisa y le preguntaran qué tan real era esta situación, lo que decían estas hojas. Ellos van con ella, le comentan la situación y ella les manda un mensaje bien importante. Y a mí me gusta lo que le responde la profetisa a este rey por medio de las palabras del Señor Jesús. Me gustaría leerlo. Dice: ella les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro, porque ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, dice Dios, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así. Fíjense qué mensaje le mandó Dios a este rey, al rey Josías. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oístes las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oístes lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Fíjense lo que le dice: también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, aquí le hace una promesa: he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey esta respuesta. La lección y la palabra de Dios dice que este rey Josías hizo un cambio total en su vida. Mandó a quitar todos esos altares que habían en todos los alrededores y empezó a hacer un cambio en su vida. En la lección de esta semana vamos a terminar diciendo que de nada sirve si tú lees la palabra de Dios, si tú entiendes que en ella hay profecías, si tú entiendes quiénes fueron los escritores, si tú entiendes la historia que hay en la palabra de Dios. De nada sirve todo eso si la palabra de Dios tú no permites que Dios haga un cambio en tu vida. Por medio de la ley, el profeta Josías hizo una transformación en su vida. Esa misma recomendación la había dado Moisés muchos años atrás. Josías entendía que su padre y su abuelo se habían apartado de Dios al grado que habían llevado al pueblo a pecar de una manera perversa. En la palabra de Dios nosotros encontramos que somos pecadores. En la palabra de Dios nosotros encontramos que necesitamos un Salvador. Sin ella no sabríamos que Dios va a volver, que Dios ha preparado un lugar en las mansiones celestiales para cada uno de nosotros. Así es que la invitación en esta mañana, que tenemos que sacar alguna lección de esta misma lección, es que permitamos que Dios transforme nuestras vidas para que pueda haber milagros en cada una de ellas. Que Dios nos bendiga, hermanos. Para seguir alabando el nombre de nuestro Dios, ahora vamos a entonar las estrofas del himno 209, La Biblia nos habla de Cristo. La Biblia nos habla de
de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas visto a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas visto a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate pues el Maestro, muy pronto vuelve en luz. Te hayas visto a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Muy bien, hermanos, esperamos que este programa haya sido de gran bendición para todos nosotros. Vamos a terminar haciendo una oración. Les pido que se pongan de pie de donde estén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este sábado que nos permites tener. Gracias porque a pesar de todo nos permites estar como familia, nos permites estar conectados a través de la tecnología. Y gracias porque tenemos material para estudiar sobre tu palabra. Bendice a todos los que están viendo esta transmisión, bendice a sus familias, a sus amigos y quédate con toda la iglesia a nivel mundial, Señor. Ayúdanos a cumplir la misión y a que esta situación fortalezca nuestra fe y nos dé la esperanza de que muy pronto vienes a esta tierra por nosotros, Señor. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta programación virtual. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales como IS de la Fe en Facebook, Instagram y YouTube. Diariamente compartimos promesas bíblicas, material de estudio e información oficial sobre las actividades y comunicados de la Iglesia. Que Dios te bendiga.